¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. 4 años. 4 años. Tuvo que esperar Perú y Venezuela para restablecer sus relaciones diplomáticas. Las de verdad. No las del interino. Que sirvieron para lo que ya todos ustedes saben. 4 años. Hoy, o mejor dicho, hace pocas horas atrás, tanto el gobierno de Perú como del gobierno de Venezuela acaban de ratificar sus distintos embajadores, sus distintos diplomáticos en Lima y en Caracas. Un hecho trascendental, una victoria para Venezuela. Que poco a poco gobiernos de Latinoamérica, gobiernos europeos y de otras latitudes comienzan a regresar de ese viaje sin sentido, de ese viaje amorfo, de plegarse por presiones de Washington a un supuesto gobierno del interino. Perú ha roto no solamente con el Grupo de Lima, que ya esta decisión le pone punto final a lo que fue durante años ese nefasto grupo de países de países de la región, de países hermanos que se confabularon, que ¿cómo se llama esto? Se unieron para derrocar y para matar de hambre vamos a quitarle aquí el audio, y para matar de hambre al pueblo de Venezuela, y no lo lograron. Hoy se ratifican esas dos acciones. Ya Maduro, ya Castillo se reunieron precisamente allá en la cumbre del CELAC y se dieron el apretón de manos. Y a partir de ese momento, efectivamente, todo ha comenzado a fluir entre estos dos países. Recuerda que Perú fue muy activo, muy activo cuando gobernaba la extrema derecha ya contra Venezuela, para derrotar, para derrumbar a Venezuela. Y fue muy xenófobo estos gobiernos que promovieron, impulsaron el odio, el maltrato hacia nuestros migrantes. Hoy por hoy hay 40.000 inscritos allá en Perú, venezolanos que quieren regresar a través del plan de vuelta a la patria. Ojalá ya con Castillo estos trámites se den mucho más rápido. Y te voy a decir una cosa. Hemos ganado un aliado. Porque ahora el mundo es así. El mundo se está dividido prácticamente entre los que apoyan a Washington y los que quieren un mundo pluripolar, diferente, sin intervenciones, un mundo más independiente, un mundo más autónomo entre los países, de relaciones de hermandad, de relaciones comerciales más fluidas, más equilibradas. No a golpe de talonario, no a golpe de imposiciones, no a golpe de presiones, no a golpe de sanciones, como ha querido desde Washington promover países para que se ataquen unos con otros. Por eso se está tratando de relanzar la CELAC para hacerle frente o para derrumbar o para ponerle un muro de contención allí a Almagro y a su OEA y todo lo que tenga que ver que se encaucen las relaciones diplomáticas de otra manera, no solo bajo la égida del país de las hamburguesas, sino bajo un manto protector de unión, de paz, de solidaridad, de amistad y sobre todas las cosas de confraternidad. Ahora fíjate lo siguiente. En Perú presionaron, desde que Castillo ganó, lo presionaron duramente los medios de comunicación nacionales y mundiales, la extrema derecha, para que no reconociera al gobierno de Venezuela, para que siguiera reconociendo al fantoche que tenemos aquí de Guaidó. No, menos mal que Castillo se le tuvo que ir un canciller por esas presiones. Ahora el gobierno mantuvo su línea y dijo claramente: no vamos a formar parte del Grupo de Lima
y reconocemos que en Venezuela no hay ninguna dictadura, reconocemos al gobierno que está en Venezuela y nosotros vamos a seguir añadiendo para tener las mejores relaciones. Acuérdate que aquí hay más de 500.000 peruanos y Perú tiene más de 1 millón de venezolanos allá y que deben entenderse. A las buenas o a las malas hay que entenderse porque ambos grupos humanos demandan atenciones. A nosotros se nos prohibió prácticamente todo hacia Perú, desde vuelos hasta todo lo que tiene que ver, porque Washington presionaba a todos estos países. Y todos estos países, hay que decirlo, gobernados por la extrema derecha o por la derecha, son no aliados, no, son títeres. Son países ya que cayeron en el entreguismo total a Washington. Y cuando tú te entregas de esa manera, lo mejor es que ya no seas un país, pues, sino que te conviertes en un protectorado prácticamente. Te conviertes en algo menos de un país que no tiene autonomía, que no tiene claridad en su concepción diplomática mundial, en sus ideas, sino que obedece a lo que le manden, a lo que le dictaminen los poderes fácticos y sobre todas las cosas los europeos y los gringos. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.